no se quiso por parte del constituyente del 17, de 1917, pues ahora se da, ¿no? La exposición de motivos señala que las juntas de conciliación y arbitraje cumplieron con su encomienda que le dio el constituyente de 1917, pero que ahora ya es momento de transitar la justicia laboral al Poder Judicial. De verdad, muchas gracias, porque sí, muchas, y he de confesarlo, indebidamente luego decimos las extintas juntas de conciliación y arbitraje cuando todavía siguen operando. No sé, en este informe de la Junta, por ejemplo, local de la Ciudad de México, que es la que más carga en cuanto a juicios activos tiene, pero todavía en el 2000, inicio del 2024, la Junta Local de la Ciudad de México reportaba un promedio de casi 100,000 expedientes en activo. O sea, estamos hablando de que todavía sigue teniendo muchísima carga las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, una realidad es, desaparecen en el plano constitucional, en el texto de la Constitución ya no los encontramos, ni en el texto de la Ley Federal del Trabajo. Pero efectivamente, tanto en los transitorios de la reforma constitucional como de la Ley Federal del Trabajo, se establece que las juntas de conciliación y arbitraje van a seguir operando hasta la conclusión de las controversias que hayan entrado en ellas, ¿no? Entonces, sí, tuvimos 3 fases de implementación de la reforma laboral. La última, como bien lo comenta el maestro Salvatierra, es 2022, 3 de octubre. Apenas estamos cumpliendo 2 años con los nuevos tribunales laborales, ¿no? Los primeros, pues, fueron allá si no mal recuerdo, 18 de noviembre del año 2020, donde se da la primera fase de implementación. Pero en realidad son tribunales muy nuevos y las juntas de conciliación y arbitraje siguen teniendo una carga exorbitante en algunas entidades de trabajo, a pesar de que pues cada vez se les recorta más el presupuesto, no obstante que los transitorios señalaban que se les debía de dotar de presupuesto para que pudieran concluir con los expedientes que están en trámite. Maestro Moisés, adelante. Buenas noches, ¿me escucho bien? Sí, adelante. Digo, yo hablo desde mi experiencia, hice mi servicio en la Junta Federal, prácticas, fui mecanógrafo y ahorita estoy como proyectista allá en tribunales laborales. Yo aquí creo que hay varias personas que han tenido convenios conmigo. Este, ¿Qué podemos empezar también, no? El problema de las juntas, como muchos lo mencionan, fue la falta de presupuesto y también pues las mañas que tenían ciertos despachos, ¿no? Eso de estar ofreciendo el trabajo, te ofrezco, te reinstalo. Lo digo porque aquí como proyectista del tribunal, lo veo siempre. Me llegan asuntos que vienen de 10 reinstalaciones de la junta local y yo, pues en las preliminares les digo, a ver, señor, sinceramente, ¿usted quiere que lo reinstalen una 11ª vez? Sinceramente. O sea, ¿usted quiere perder su tiempo otra vez? ¿O ya prefiere que se le liquide? No, pues liquídame, pero es que mi abogado me dijo esto. Aquí la cuestión también es que en tribunales laborales, sobre todo aquí en Ciudad de México, no se implementó de la manera que tenía que ser. Empezando desde que solo somos 9 tribunales. 9 tribunales con 8 personas, 2 actuarios y que no tenemos, que vemos todo, vemos amparos, vemos paraprocesales, vemos exhortos. Y aquí lo voy a decir sinceramente, no tenemos ni peritos. Digo, el licenciado Coyoteca, pues mejor que nadie sabrá. Entonces, pues lamentablemente el Poder Judicial, por lo menos de Ciudad de México, no le dio la importancia que se merece. Tan es así que ahorita ya estamos saturados, ¿no? O sea, ya estamos como en las juntas, nos llegan los amparos por omisión de acordar, que por omisión de señalar fecha de audiencia preliminar. Y lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de que lleguen a la conciliación. Y ahora, con la nueva reforma laboral, la nueva reforma judicial, si ya estábamos compartiendo criterios, empezando a entender algunas cosas, porque hay compañeros que no vienen de la materia, que vienen de civil, que vienen de penal, que no dudo de sus capacidades, pero pues, la verdad es que aquí tenía que entrar pura gente que haya estado en derecho del trabajo. Y ahora con esto
pues van a quitar a gente capacitada para poner a la persona que pase por enfrente. Entonces, aquí tenemos un gran problema, por lo menos yo lo digo desde Ciudad de México, de falta de distribución de presupuesto, tanto para juntas como para el centro de conciliación. En el centro leí las convocatorias y solamente con que tengan conocimiento de derecho, no que sean abogados, que tengan conocimiento ya pueden estar ahí. Y eso nos afecta con los asuntos que deberían de llegar al tribunal, deberían ser asuntos específicos, asuntos de acoso sexual, cosas difíciles, no que las partes ya llegaron a un acuerdo, porque me lo han comentado varios litigantes, ya llegan a un acuerdo, llegan tarde y el conciliador les dice, yo ya no los llevo. ¿Por qué? Porque tienen demasiada carga de trabajo. Entonces, esa sería como que mi aportación, por lo menos por cuanto hace a Ciudad de México. Y una disculpa, igual sí, por el tono, tal vez soy un poco agresivo, pero yo hacía. No, al contrario, muchas gracias, maestro Moisés. Y totalmente de acuerdo, ¿eh? Ahorita decíamos, bueno, todos los problemas que tuvo la Junta de Conciliación, todo ese diagnóstico que se le dio, yo creo que algo que faltó decir faltó suministrarle el presupuesto suficiente para crear ese órgano de control que verdaderamente estuviera sancionando las disciplinas de los servidores públicos, pero también que pudiera modernizar y ampliar a las juntas de conciliación y arbitraje. Fíjense, les platico brevemente. Yo tuve la oportunidad de participar en la creación, para quienes están en Ciudad de México lo saben, si no les platico, en la Junta de Conciliación y Arbitraje se creó una junta especializada de salas de juicios orales. ¿Qué era o cuál era el objetivo? Que se resolvieran los asuntos más delicados, como es el tema de la declaración de beneficiarios. ¿Qué sabíamos? En el modelo de la Junta, pues se llevaba a cabo a través del proceso especial y pues necesitaba una tramitación mucho más rápida. Bueno, se le implementó el presupuesto suficiente para crear estas salas de juicios orales y créanme que al inicio se cumplió con la inmediatez, porque ahí estaban presentes los tres representantes, obviamente el auxiliar, pero estaba el representante de los trabajadores, el representante de los trabajadores, se estaba en contacto directo con las partes, se estaba también se invirtió mucho en el tema de la conciliación, había funcionarios especializados en la conciliación que incluso tomaron cursos en el extranjero y verdaderamente se pudo advertir que con el presupuesto suficiente se podía seguir impulsando las juntas de conciliación y arbitraje. Obviamente eso dejó de existir y pues pronto las salas de juicios orales se convirtió en una junta más de las juntas especiales de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que le sucedió a la Junta, por eso es tan importante ver estos diagnósticos, porque desgraciadamente podemos volver a reproducir la misma historia con los tribunales laborales. Ahorita lo que nos platica el maestro Moisés es totalmente cierto. Eh, la Ciudad de México, que es la entidad más conflictiva laboralmente hablando, no puede estar funcionando solamente con nueve tribunales individuales y uno colectivo, porque son excesivas las cargas de trabajo que están teniendo y esto hace que los derechos laborales de sus funcionarios estén siendo totalmente violentados. Entonces, fíjense, tenemos esto de que las juntas de conciliación y arbitraje, como bien lo comenta el maestro Salvatierra, siguen funcionando, pero ya no están contempladas y desgraciadamente pareciera que ya no están en activo. Y eso ha llevado a colación a que cada vez se les están recortando más presupuestos. Pero bueno, trasladamos a las juntas de conciliación y arbitraje y creamos tres órganos: tribunales laborales, que se van a encargar de la judicialización de los conflictos laborales; centros de conciliación, que van a atender la conciliación previa, que verdaderamente tendría que ser, diríamos, la coladera, valga la expresión vulgar, para llegar a los tribunales laborales. Lo que se buscó con una conciliación prejudicial es que efectivamente las partes sean las que puedan
establecer la forma en que van a solucionar las controversias y solamente en aquellos juicios donde no puedan ponerse de acuerdo, sean los que se vayan al tribunal laboral, que sean los mínimos. Pero la realidad nos está dando otros resultados, otras cifras. Y finalmente el tema de la democracia sindical, eso fue fundamental. Acuérdense que traíamos la queja ante el Comité de Libertad Sindical, incluso en el TEMEC también está establecido este tema de la democracia sindical. Por eso se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que pues incluso arranca el año muy mal, porque también a ellos se les reduce pues significativamente el presupuesto, no obstante que tienen toda esta encomienda incluso internacional para estar garantizando la libertad y la democracia dentro de las organizaciones sindicales. Entonces, pues bueno, de todo esto, ustedes van a estar platicando a lo largo del diplomado. Van a ver qué está pasando con los tribunales laborales, cómo se están llevando los litigios dentro de los tribunales laborales, pero también van a ver la importancia que tiene esta conciliación prejudicial y ahora sí que lo trascendental que debe de resultar la conciliación prejudicial, y van a ver también el ámbito colectivo. ¿Qué pasa con esta democracia que se tiene que fortalecer, que se tiene que salvaguardar para que verdaderamente los trabajadores sean los que determinen la dirección de las organizaciones sindicales? Adelante, maestro Francisco. Sí, un comentario, maestra, respecto a lo que comentaba el compañero Moisés. Efectivamente, los conciliadores no es requisito que sean licenciados en Derecho, pueden ser de cualquier profesión. Entonces, si a veces para uno que estudió la licenciatura en Derecho se le dificulta en hacer la cuantificación de prestaciones laborales legales y extralegales, pues imagínense alguien que sea psicólogo, sea que no sea licenciado en Derecho. Ese es mi primer comentario. Yo considero que debió de haberse puesto como requisito que los conciliadores fueran licenciados en Derecho. Ese es mi primer comentario. El segundo, ¿por qué obligar a las partes a tener que pasar por un proceso previamente, por un proceso de conciliación prejudicial laboral, exigiendo la constancia de no conciliación laboral como un documento base de la acción? O sea, antes libremente se iba a la junta, se presentaba la demanda y entonces, ¿por qué ahora, inclusive si es en materia civil, en materia familiar, materia laboral, obligas a las partes a que vayan a un proceso de conciliación laboral? Y nada nos indica que yendo al proceso de conciliación se va a llegar a un acuerdo, un convenio. ¿Por qué? Porque si el trabajador simplemente no quiere llegar a un convenio, no va a llegar y va a plantear una propuesta desfasada totalmente de la realidad, o si el patrón tampoco quiere llegar porque prefiere pagarle al abogado sus honorarios y no pagarle al trabajador, también, o sea, va a plantear una propuesta muy baja. Entonces, en lo personal, como abogado, le digo, yo considero que eso de obligar a las partes a que se sometan a un proceso de conciliación, de conciliación prejudicial, sería tanto como, o sea, los obligas a que entren al proceso. Y eso no garantiza, a lo mejor sí en 1, 2, 5, 10, 20, 30 asuntos, sí se llega a un convenio, pero no necesariamente quiere decir que en todo se va, que en la mayoría se va a llegar a un convenio. Ahora, habría que ver lo último que yo leí sobre la cuestión de los porcentaje de asuntos que se resolvían en la conciliación prejudicial laboral, era alrededor del 70-75%. Estaríamos suponiendo que alrededor de un 25-30% es el porcentaje de asuntos que estarían llegando a los tribunales laborales. Esa es mi participación, doctora. Muchas gracias y disculpe la molestia. No, al contrario, maestro Francisco, todos estos puntos de vista a todos nos enriquecen, ¿eh? Ya van a tener una excelente exponente en el tema de la conciliación y pues
yo creo que nos falta un poquito ver cuáles son las bonanzas reales de una conciliación. Pero totalmente de acuerdo, maestro Francisco, esas cifras que da el Centro de Conciliación Federal, sobre todo, de que el 75% se concilia, híjole, pues no, no es cierto. ¿Y saben por qué? Porque ellos están tomando en cuenta aquellos asuntos que ya están arreglados desde el centro de trabajo, lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje lleva como convenios fuera de juicio, los famosos paraprocesales de convenios fuera de juicio. ¿Qué es lo que pasa? Esos convenios fuera de juicio que llevaba la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero donde patrón, trabajador ya iban arreglados y lo único que querían era celebrar el convenio para que se eleve a la categoría de cosa juzgada, ahora se celebran en los centros de conciliación. Entonces, no son conflictos reales, son asuntos que ya van arreglados desde la fuente de trabajo, pero que necesitan o que requieren por parte de los implicados, pues la celebración ante el centro de conciliación para que se eleve a la categoría de cosa juzgada. Porque bueno, si esa fuera nuestra realidad, como dice el maestro Francisco, pues solamente el 25% de los conflictos llegarían a los tribunales laborales y pues no tendríamos tan atiborrados a los tribunales, como nos lo indica el maestro Moisés, que hasta las 8 o 9 de la noche tienen que seguir laborando para tratar de llevar a cabo la solución de los conflictos, ¿no? Y no obstante ello, pues sabemos que la Ciudad de México está totalmente colapsada. Y miren, ya por último, seguramente también a lo largo del diplomado, perdón, lo van a estar analizando, pero veríamos las últimas reformas, ¿no? Porque decimos, bueno, la reforma más trascendental, la del 2019, pero hemos tenido a lo largo de estos 5 años muchas reformas. Nos vamos en el 2021, nos vino la pandemia en el 2020, 2021 empezamos a regular el teletrabajo. 2021 seguimos con temas de inflación. Pues el aumento del salario mínimo tiene que estar por encima de la inflación. 2021 prohíben la subcontratación, entre comillas, porque sabemos que cumpliendo ciertos lineamientos sí está permitida la subcontratación. 2021 también vino de la mano con esta reforma establecer el límite al pago del reparto de utilidades, los famosos 3 meses. 2022, uso de la tecnología para coadyuvar a la seguridad laboral. 2023, bueno, se dio en el 2022, pero entró en vigor en el 2023, vacaciones dignas. También en el 2023 se establecen como enfermedades profesionales el estrés y la depresión laboral. Para el 2023 también derechos laborales a favor de las personas trabajadoras del campo. Y ahora, en el pasado 2024, pues la ley Silla, el trabajo en plataformas digitales, que es la última reforma que se ha dado. Y son reformas que apenas empiezan a analizar, seguramente a lo largo del diplomado van a tener la oportunidad de estudiarlas más a fondo, porque diríamos, bueno, pues la ley silla, por ejemplo, pues nada más es que los trabajadores tengan ahora una silla con respaldo. No, momento, ¿qué va a pasar con esos descansos que van a tener que tener los trabajadores que no puedan permanecer sentados durante la jornada de trabajo? Y ahora el trabajo en plataformas digitales, bueno, pues qué bueno que ya esté regulado, pero ahora me está señalando que para ser sujeto de seguridad social, este trabajador tiene que haber percibido por lo menos lo equivalente a un mes de salario mínimo neto. Y en ese salario está contemplado ya aguinaldo, prima vacacional e incluso horas extras. Entonces, de verdad, créanme, muchas felicidades por estar tomando este diplomado, porque el derecho al trabajo sigue transformándose, sigue evolucionando y hay mucho que aprender. Ahí tenemos unas reformas que están ya en el tintero, ahí en el Congreso. Jornada digna, aguinaldo, incluso se presentó ya la iniciativa de aumentar el monto de la prima de antigüedad y disminuir los años de servicio. Hay otra reforma también ahí, otra iniciativa donde se quita nuevamente el límite al reparto de utilidades y otra reforma más de la ampliación de las licencias de paternidad. Entonces, de verdad, tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que aprender y mucho que analizar de toda esta transformación que está teniendo el mundo del trabajo. Y entonces, pues bueno, esto es únicamente el día de hoy, pues abordamos estos temas de manera rápida.
para poder abarcar lo que son los antecedentes del derecho del trabajo, pero a lo largo del diplomado seguramente pues van a poder estar profundizando y darnos cuenta que eso que en su momento señaló Eduardo Cortú en el decálogo del abogado de estudia, si no cada día serás menos abogado, es una gran realidad. No podemos dejar de estudiar porque el mundo del trabajo se sigue transformando y toda esta nueva tecnología nos va a obligar a voltear a ver y pues seguir profundizando en los temas del derecho laboral. Gracias por su paciencia, buenas noches y pues yo estaré con ustedes hasta el viernes 24, nos volveremos a ver, pero bueno, creo que el día de mañana todavía tienen sesión, ¿verdad, maestro Hugo? Ok, pues bueno, nos vemos mañana 9 en punto de la mañana, de 9 a 12, la doctora Carla Jiménez Juárez estará con ustedes compartiendo temas de derechos humanos laborales. Muy buenas noches y que descansen.